las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde estamos ya perfectamente dispuestos y organizados para contarles todo lo que manda en la actualidad de este 7 de junio, el día de hoy. Empezamos en ese conflicto de Ucrania, que ya llevamos más de 500 días hablándoles de esto. Esto toma unos derroteros muy preocupantes. Les hablo de la voladura de la presa de Novakratjovka, cerca de Jersón, una presa que ha sido reventada. Se reprochan ucranianos a rusos y rusos a ucranianos la autoría de las explosiones que han hecho que se desparrame el agua de la presa por una extensa geografía de territorio a veces ocupado por Rusia y a veces de control ucraniano. Les cuento también que las consecuencias de esto son cada vez menos impredecibles. Es una catástrofe de carácter medioambiental clarísimo. Hay 7 desaparecidos, animales que flotan en las aguas, terrenos que se inundan. El qui prodest de todo esto, que a veces nos conduce en la dirección de quién pudo ser el autor de semejante barbaridad, nos dice varias cosas. La primera, que esto puede ser una consecuencia de una voluntad rusa para evitar una recuperación de los terrenos contiguos de la comarca de la presa por parte de las tropas de Ucrania. Esa es una interpretación. Y otra, pues la que dan los rusos, que eso ha sido cosa de la gente de Zelensky y que ellos no tienen nada que ver. Ya saben que la Unión Europea, quizás sin demasiada análisis de lo que había sucedido, lo calificó de crimen de guerra, de terrorismo de Estado, en fin, y de no sé cuántas las cosas. Vamos a ver cómo va el asunto sobre todo del drama humano, porque esto, siempre que hay una catástrofe de estas características, tiene el componente del que casi menos se habla, un drama humano. Para los que vivían ahí lo han perdido todo, sus casas lo primero, han tenido que ser desalojados y algunos han perdido la vida. Al menos 7 personas han desaparecido tras las inundaciones causadas por la destrucción de la presa de Novakayovka en el río Dnieper y a 60 kilómetros de la ciudad ucraniana de Jersón. Así lo ha asegurado el alcalde prorruso de la localidad, Vladimir Leonitev, según recoge la agencia rusa Interfax. Unas 900 personas han sido evacuadas de estos territorios y 17 han sido rescatadas de tejados, pues el agua ha llegado a alcanzar 12 metros de altura. Las autoridades han pronosticado que el nivel del agua comience a bajar dentro de 3 días. Además, nuevas imágenes por satélites publicadas por la empresa estadounidense Maxar muestran los efectos de la destrucción de la presa, donde se puede comparar cómo estaban ciertas zonas antes y después de las inundaciones. Por otro lado, los servicios de inteligencia de Reino Unido han indicado este miércoles que es altamente improbable que la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, sufra problemas inmediatos de seguridad a causa de la destrucción de la presa de Kayovka, incidente del que Ucrania y Rusia se acusan mutuamente. Bien, y tenemos que hablarles de la operación a la que se ha sometido esta tarde el Papa Francisco. Se trata de una oclusión intestinal, ha sido intervenido, su estado general es estable, ha superado la intervención que conllevaba anestesia general y el pontífice tendrá que estar, eso sí, ingresado varios días recuperándose de sus dolencias. Unas dolencias que van siendo cada vez más periódicas, lamentablemente. Lo digo en el sano propósito de desearle lo mejor, pero que, en fin, que su salud no está en muy buen estado es bastante obvio y bastante evidente. Le deseamos una pronta recuperación, eso sí, al Papa Francisco, y de ahí nos vamos a hablar de drogas. Yo llevo mucho tiempo tratando de convencerles a ustedes de que tenemos un verdadero problema con la droga y que los partidos políticos, si no les obligamos, parece que de esa agua no quieren beber. Y ninguno tiene en sus programas un plan concreto. ¿Qué hacemos? ¿Aumentamos las penas? ¿Despenalizamos? ¿Qué tenemos que hacer? Desde luego, el problema de la droga no nos preocupa tanto desde el punto de vista de la salud. De hecho, es absurdo seguirle llamando al delito del tráfico de drogas delitos contra la salud,
porque no lo es. Esto es un problema de cárteles, es un problema de orden público y es un problema de control de diferentes zonas de nuestro país donde si no actuamos, pues dentro de unos años van a mandar los narcos más que la Guardia Civil y los juzgados juntos. Es el momento de actuar. Les demuestro cada día que esto es un problema en los pueblos y en las ciudades. En todas las ciudades, no importa de qué autonomía estemos hablando. Toda España es lo mismo. Ahora van a ver un ejemplo de lo que a algunos les deja absortos. En plena ciudad de Madrid, en el barrio de Ciudad Lineal, que muchos conocerán, han incautado otra plantación de droga. 356 plantas de droga en un patio de un barrio de viviendas, un barrio dormitorio, un barrio, muy conocido de Madrid, pues también en un barrio muy conocido hay alguno que decide hacerse la barba de oro con su cultivo de plantas. En este caso no me consta que se haya enganchado la electricidad de forma ilegal, no me extrañaría nada, porque veo ahí cables colgando que vienen a ser pues poco prudentes a la hora de tener el establecimiento, digamos, cotizando la electricidad que gasta. Pero lo típico, ya saben ustedes, que es que roben esa electricidad y que, bueno, la reflexión es ¿cómo se atreven a esto? ¿Cómo se atreven a esto en Ciudad Lineal? Pues sí, eso es lo que sucede, que se atreven a esto y a mucho más, porque a lo mejor las penas de todo esto son bastante cortas, bastante breves. Bueno, y de la droga vamos a hablar del estado general de cabreo, de enfado de los funcionarios. Los funcionarios tienen un problema, y es que su empresario se llama Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez ha conseguido no solo cabrear a buena parte de la sociedad española, creo que la parte mayoritaria, sino cabrear a los funcionarios, porque los funcionarios, mire usted, dicen, oiga, ¿pero esto qué es? Claro, en muchos y diferentes aspectos que tienen que ver con nuestro bienestar, con el bienestar de la sociedad española. Vamos a verlo. El descontento que existe por parte de los funcionarios de diferentes administraciones se está traduciendo en huelgas y manifestaciones. Los representantes están exigiendo mejoras para los trabajadores. Los sindicatos de los miembros de la Seguridad Social han desconvocado la huelga que tenían tras llegar a un acuerdo para reforzar la administración con más personal y tener complementos de productividad, entre otras cosas. Los funcionarios de justicia en huelga indefinida desde el pasado 22 de mayo quieren una subida salarial de entre 350 y 450 euros al mes. Los representantes sindicales se encerraron en el ministerio porque quieren una solución cuanto antes. La huelga ha supuesto la suspensión o aplazamiento de más de 700.000 juicios y la paralización de más de 40 millones de actuaciones judiciales, según los sindicatos. Los inspectores de trabajo exigen al gobierno que cumpla el plan estratégico de la Inspección de Trabajo, un acuerdo que se aprobó en el Consejo de Ministros en 2021, en el que se recogen mejoras en la calidad del empleo. Policías y guardias civiles se van a presentar frente a la Jefatura de Cataluña para protestar contra el Ministerio del Interior, por lo que consideran los sindicatos abandono institucional. Los agentes reclaman pluses y otras medidas. Quieren que se declare la zona de especial singularidad. A esto también se le une la celebración de las oposiciones de Radio Televisión Española, que están en el aire. Hubo una reunión entre comisiones obreras y la dirección del ente público. No se descarta anular la convocatoria. Los encargados de la gestión reconocen estar desbordados y no se encuentran en condiciones de afrontar el proceso conforme a lo previsto. Decidieron adjudicar la organización y tramitación del proceso a una empresa externa y están teniendo varios problemas. Una situación delicada para varias administraciones que se refleja en el descontento de sus trabajadores y la exigencia de mejoras. Bueno, les presento ya a mi siguiente invitado, personal a que admiro mucho. Es don Leopoldo Gonzalo. Muy buenas tardes, don Leopoldo. Buenas tardes, Javier. Catedrático de Economía Pública y de Sistema Fiscal también. Y necesitamos un experto para interpretar qué pasa con el gasto, qué pasa con la deuda en este país y, sobre todo, qué pasa con el empleo. Dice el presidente del Gobierno, que también dice ser doctor en Economía Aplicada, que la economía española va como una moto, literal sí, entre comillas, lo de la moto. Y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, supuestamente una técnica europea, moderada, etcétera, etcétera, dice que es extraordinario el comportamiento del mercado laboral, cosa que yo no veo. Más bien veo que han hecho más trampas que en una película de chinos, con unos datos
vamos, es que a mí hasta me ofende personalmente, y no estoy en el paro, que se bromee con esos datos. A esas personas que están en el desempleo les debemos, ante todo, un respeto, y ese respeto debe ser también estadístico. En fin, don Leopoldo, ¿cómo ves esto del gasto? ¿Cómo ves esto de la deuda? Bueno, a mí y lo tengo escrito por activa y por pasiva. El año pasado hicimos un informe sobre reforma fiscal en el Instituto de Estudios Económicos. Y yo me he ocupado también en un libro que hace, fíjate, Javier, ya 11 años que coordinó Juan Velarde, que en paz descanse. Y participamos muchos economistas, amigos. Bueno, que antes de hablar de reforma fiscal, que viene después, porque se recauda para financiar un gasto que sea procedente. Tengo noticia reciente de que el Partido Popular se comprometía a hacer una auditoría, lo primero, una vez que accediese, si accede a la presidencia del Gobierno, una auditoría en Hacienda Pública. Me imagino qué quiere decir, porque si consideramos el concepto de auditoría en el sentido técnico, de mirar la eficiencia de gasto, etc., pues no es eso. Lo que está garantizado, porque hay un cuerpo benemérito en la administración financiera que no es muy conocido, pero es muy relevante, que es el cuerpo de la Intervención General de la Administración del Estado, que sigue paso a paso todo el proceso de aplicación de los créditos presupuestarios. Autorización, disposición, contracción de la obligación, pago. Bueno, pues todo eso está perfectamente intervenido y si no se pone un reparo que paraliza totalmente el proceso de gasto. Yo supongo que no se refiere a eso, así se gasta con arreglo a lo que la ley establece. Claro, el problema está en que la ley establece cosas que son de poco recibo. Es decir, que, mira, hay una forma de trazar la línea que poco a poco se ha ido dibujando acerca de lo que el sector público debe hacer y lo que debe evitar. Empieza por la doctrina social de la Iglesia y por la Rerum Novarum de 1891, ¿verdad? Y luego viene el 40º Anno, y luego viene el Centesimus Annus, ¿verdad? Bueno, a mí me sorprendió, tú conoces bien los ensayos de persuasión de John Maynard Keynes, ¿no? Y uno concretamente, el fin del laissez-faire. Bueno, pues ahí dice, en el año 1926, o sea que no ha llegado todavía la Rerum Novarum ni la otra, dice, la función del Estado, del sector público, no consiste en hacer lo que los particulares, la sociedad civil, está haciendo ya, en hacerlo un poco mejor o un poco peor, sino en hacer lo que los particulares, la sociedad, no está haciendo y, sin embargo, es necesario hacer. Y ahí estamos en el ámbito de los bienes públicos, de los bienes preferentes, que tú conoces muy bien. Bueno, pues porque la iniciativa privada, por distintas razones, por falta de capitalización, por exceso, etc., no puede atender determinadas necesidades. Y ese es el límite natural en donde hay que situar la acción pública. Este libro al que me refería antes, de que coordinó Juan Velarde, como digo, que en paz descanse, ¿no? Porque realmente fue una figura verdaderamente apreciable entre nosotros, pues se titulaba el libro ¿Qué se puede hacer con urgencia? Hace 11 años, ¿eh? Yo creo que ahora es más urgente todavía lo que hay que hacer que lo que hay que hacer entonces, ¿no? Y bueno, pues a mí se me ocurrió asumir un capítulo sobre el déficit público. ¿Se puede reducir el déficit público? Entonces lo primero que hay que hacer pues, es un expurgo del gasto. Me encontré en el presupuesto de aquel año con partidas, mira, también ha fallecido recientemente en el pasado mes de enero Gaspar Aliño, ¿no? Bueno, pues se encontraba una partida presupuestaria que estaba destinada a la formación de sindicalistas y de implantación del sistema sindical, de la representación sindical en América Latina. Era un gasto del Ministerio de Asuntos Exteriores, Caramba. De la sección correspondiente. Sí, de eso se Hay cosas más notables todavía, porque yo pues también localicé una partida presupuestaria nada menos que de 40 millones de euros destinado a las organizaciones de gays y lesbianas y para el fomento de la libertad sexual en Bolivia. No, aquí era eso, supongo que iría en el paquete general de la ayuda al desarrollo, ¿no? Bueno, es decir, si uno hace un expurgo del gasto público, efectivamente, a mí no me gusta el término de el gasto político, no. La política es una cosa muy seria y necesaria, y está bien determinada ya desde el ágoras ateniense, en donde la gente se reunía para hablar las necesidades del común, bien de defensa, bien de ordenación, bien... Bueno,
Gasto ideológico, hombre, pues también depende de lo que se entienda por ideología. Pero hay una cantidad de partidas, de gastos absolutamente prescindible, cuando no negativa. Mira, Ramón Tamames tiene una definición afortunada de nuestro sector público. Dice, es un armatoste. Y a mí se me ocurrió, cosa que a él no se le había ocurrido. Y me dijo, oye, se me ocurrió coger el diccionario de la academia. Armatoste, aparato grande y poco útil. Perfecto. Bien, total, una definición de vida. Yo creo que va un poco más allá porque incluso se mete en inutilidades y además en cosas muy discutibles desde muchos puntos de vista que asume el sector público. Bueno, por eso ha llegado a ese nivel de gasto en torno pues, al 48% del Producto Interior Bruto. Yo creo que a la gente conviene que cuando manejamos, tú que eres economista y yo soy doctor en economía, cuando manejamos estos conceptos, pues el 48% del PIB. Bueno, mire usted, que el PIB es el valor final de todos los bienes y servicios producidos durante un ejercicio en una economía. Por todo. De todo eso, casi el 50%. Y desde el punto de vista de la presión fiscal, pues claro, ya hemos llegado al 38% también. ¿De dónde hemos partido? A mí me gusta hacerlo del presupuesto de 1975, en el cual la presión fiscal era el 19% del PIB. 19%. Si sumábamos las cotizaciones a la seguridad social, se quedaba en el 23%. Bueno, fíjate qué recorrido. Y podemos afirmar ciertamente que tenemos mejor sector educativo, que tenemos unas universidades. Bueno, cuando yo me jubilé hace 10 años como catedrático, en España había ya 78 universidades. Ha pasado las 100. Sí, sí. Públicas, privadas, cada comunidad autónoma, esa es una de las cuestiones que había que atajar, ciertamente, tiene la suya propia, pública más de una, y luego las privadas. Aunque sea mala. Aunque sea, sí, no, por supuesto, no, y además con la afirmación, y además hacen contratos de catedrático. Un contrato, este es catedrático de la universidad, no sé, pero ¿dónde ha hecho usted oposiciones? Pertenece usted a un cuerpo, había que ingresar en un cuerpo, había que competir con colegas, en fin, y todo, en definitiva. Bueno, es tremendo. Fíjate, se puede abordar el tema desde muchos puntos de vista. Yo participé en los estudios para la reforma educativa de Villar Palasí en el año 70. Yo estaba entonces en la Complutense y en el Instituto de Estudios Fiscales bajo la dirección de mi querido maestro don Enrique Fuentes Quintana. Bien, pues para conocer los costes de prestación de los distintos niveles educativos, primaria, media, superior, primero saber gasto en bienes corrientes y servicios y personal. Bueno, había en España en torno a 800.000 funcionarios. Digo funcionarios porque eran casi todos. Mérito, capacidad, oposición. Y incorporarse a un escalafón de un cuerpo de la función pública, ¿no? Hemos llegado a los 3.500.000 que no son funcionarios. Tienen su origen, en el mejor de los casos, en contratos o en interinidades, que luego se transforman y que se constituyen. Hombre, todavía en España se maneja el multiplicador, vamos, el factor de 3 por ciudadano, ¿no? Multiplica 1.500.000 por 3, te puedes imaginar la clientela bastante incondicional con la que se cuenta, porque claro, se juega al futuro, su propio y personal futuro, ¿no? Bueno, es un disparate. Si uno se asoma, y de esto que te he mencionado, son 2 botones de muestra nada más del disparate de conceptos de gasto que asume el sector público de una manera absolutamente arbitraria, etc. Y por eso cuando el PP dice, hombre, voy a hacer una auditoría, hombre, la auditoría trata de mirar también, comprobar, como tú sabes muy bien, la eficiencia en el gasto. Bendito sea Dios que sean menos eficientes, porque si para hacer disparates buscamos la eficiencia, entonces multiplicamos el disparate. Bueno, vamos con la receta que va anunciando en pinceladas iniciales Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo se encontrará previsiblemente un país en el que el gobierno deja 40 nuevos impuestos, en el que lo han inventado todo, lo han exprimido todo en materia de esfuerzo fiscal de la sociedad española, en definitiva, por ser concreto. ¿Qué recetas plantea Feijóo? Feijóo habla de bajar la fiscalidad a las rentas menores de 40.000 euros al año y habla de que, bueno, pues
tendrá que decaer algún día el maldito impuesto del patrimonio, que recauda una porquería, no recauda 2.500 millones, me parece que recauda la última vez, y que es una rara avis en Europa que nos distancia, nos diferencia y que es ridículo que la mantengamos. Y ahí se termina la oferta que plantea en materia fiscal Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué te parece? ¿En qué cosas tendría que fijar la pluma? Ahora que mencionas el llamado impuesto extraordinario, como se llamó en su origen, sí, sobre el patrimonio, de extraordinario no tuvo nunca. Bueno, no es el momento de aclarar que fue uno de los escasísimos motivos en que me permití disentir del criterio del maestro, porque Fuentes era muy partidario del impuesto del patrimonio. Cuando hicimos el libro blanco para la reforma tributaria del 76, ahí apareció en el 77 con la ley de medidas urgentes, apareció el impuesto del patrimonio, que curiosamente ha adquirido ahora una denominación que es, aquel era extraordinario, pues este es complementario, ¿verdad? Y de solidaridad, ¿no? Bueno, yo publiqué en ABC hace 15 años un artículo y ponía de manifiesto que solo estaba vigente en Suecia y en Francia, bajo la denominación demagógica. Y ya no. Ya no, por eso te digo, ya no está vigente en ningún país de la Unión Europea. Nos singulariza, pero es cuando nosotros lo ponemos. Bueno, lo primero que hay que decir, se podía abundar en el asunto, hay mucho que decir, pero es un impuesto que, de ser lo que dice, sería inconstitucional, porque el artículo 31 de la Constitución expone la interdicción de la confiscación tributaria. Pero es que no es eso. Tú sabes muy bien que hay que distinguir en todo impuesto entre lo que es el objeto y lo que es la fuente. El objeto es la magnitud expresiva de capacidad de pago, renta, patrimonio, gasto, y la fuente de todo impuesto es la renta. Se paga con la renta. Entonces, simplemente, mira, hay una orden ministerial del año 73, porque también se aduce en favor del impuesto, que permite el control del impuesto sobre la renta, porque basta con cotejar declaraciones sucesivas de patrimonio para ver si hay incrementos patrimoniales no justificables. Bueno, pues en el año 73 un decreto fijaba la obligación de acompañar a la declaración de la renta a una declaración de bienes. De manera que lo que no estaba en estaba en otro. Eso es una barbaridad, aparte que es verdaderamente demagógico. Y luego lo que decías tú, se sabe lo que se recauda, o se puede saber, pero no se sabe lo que cuesta controlarlo. Es un impuesto personal, es un impuesto que requiere unos costes de gestión, de fiscalización. Claro. Vamos con la renta. Sí. La apuesta de Feijóo, rentas de 40.000, rebaja del IRPF. Teniendo en cuenta los niveles de esfuerzo fiscal que tenemos, suena francamente a poco. Los niveles de presión o de esfuerzo. De esfuerzo estamos 2,5 por encima de la media comunitaria, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro... no habla Feijóo de deflactar la inflación, por ejemplo, que podría, que parece de justicia, ¿no? Que le esperamos muchos españoles en esa vuelta. Claro. Y sobre todo con una perspectiva de futuro pues problemática, porque, claro, cuando hablamos de deflactar la inflación, pensamos en el IPC, pero no pensamos en la inflación subyacente, ¿verdad? Claro. Y es que ahora mismo está, si el IPC se ha crecido un 3%, perdón, el IPC sí, es que el otro está en el 6 y pico. Claro, de manera que ya está anticipando en un futuro no muy lejano que va a haber tensiones difícilmente controlables y subsanables, ¿no? Sí, a mí es que todo lo que sean propuestas de voy a reducir, no, mire usted, tiene, yo como digo, insisto porque me parece fundamental, lo primero que tiene que hacer es sustituirse al presupuesto de gastos. Y luego, una vez redimensionado ese disparate del sector público que tenemos, pues ver cómo lo financio. Y es que la ortodoxia fiscal, tú sabes muy bien, es que está ya en los deberes del soberano del señor Smith, ¿verdad?, en la riqueza de la nación. ¿Cuál es la verdad? Mire usted, es una nómina bastante reducida. Y lo demás, y no es una declaración de liberalismo abierto, ¿no?, es el sentido común, ¿no? Porque además es donde eliminas tú la arbitrariedad de que se gasten determinadas cosas que no son de interés general, que son puramente, estoy tratando de evitar el adjetivo de ideológico, ¿verdad? Porque la ideología puede ser de muchas clases, ¿no? Pero claro, es que mire usted, usted incorpora en el proceso de elaboración del presupuesto una serie de cosas que son consecuencia de tiras y aflojas, de yo voto esto tuyo, pero si tú coges lo mío, y además con una intención de modificar la sociedad. Te compro tu apoyo político dándote una serie de prebendas que tienen un impacto en presupuesto. Claro, sí es así. En fin. Don Leopoldo Gonzalo, mil gracias. Perdona, yo creía que íbamos a hablar de una cosa que sí me interesa decir, que era en relación con el empleo.
Pues lo vamos a hacer, pero como decía Julián Lago, después de la publicidad. Estamos en plena entrevista con don Leopoldo Gonzalo, que es catedrático de Hacienda Pública y Sistema Fiscal, y vamos a abordar el tema del empleo. Un tema, el tema, no hay otro tema en la economía española. Tenemos la obligación de atender ese problemón que tiene la sociedad española y se nos está vendiendo con todo lujo de trampas. En primer lugar, no se nos dice que de lo que se genera en términos de empleo, la mayoría es empleo público. Y eso es, bueno, un detalle no menor. En segundo lugar, bueno, tú haces un curso y como haces un curso cobras el paro pero no cuentas en la estadística del desempleo. Tú pides un trabajo pero no de 8 horas, estás en el paro, cobras el desempleo pero no te tenemos en cuenta, no te sumamos. Y luego llega ya el último cuento chino, que es esto de los fijos discontinuos, porque no nos gustaba lo del empleo temporal y entonces lo hemos convertido en algo que lo hemos... Bueno, que si quiere alguien estadísticamente hablando analizar cómo va el mercado de trabajo en España, tiene que recurrir a lo único en lo que todavía no nos hacen trampa, el número de horas trabajadas. En todo lo demás hay trampa, y una trampa enorme, porque si sumas esos 3 aspectos que hemos dicho, estamos en el entorno de a lo mejor 900.000 parados más de lo que se nos dice que tenemos. Probablemente, pero fíjate, generalmente nos reparamos en el número de, de ocupados, ¿no? Bueno, si miramos por el otro lado, hay una cifra significativa que es la de los subsidiados, es decir, españoles que están viviendo del subsidio de desempleo. 1.800.000 personas aproximadamente. ¿Recuerdas la deducción aquella por creación de empleo, calculando el incremento medio de un ejercicio para otro de la plantilla? Era muy aparatoso, pero bueno, ahora, como sabes perfectamente, pues están previstas unas cantidades que parten de los 3.000 euros para los trabajadores de menos de 30 años que tengan contrato de empleo fijo, ¿no? Y luego se gradúa de manera muy razonable y merece una calificación positiva desde el punto de vista, diríamos, de los valores, que es el empleo de los trabajadores. Trato de evitar el término clásico que era el de los incapacitados. Bueno, según su edad también, esa cantidad va incrementándose. 3.000, 9.000, 12.000. También según el grado de minusvalía o tal, ¿no? Bueno, si se admite una deducción en la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades, por ejemplo, generosa, pues parece que es un gasto. Bueno, mejor dicho, un gasto fiscal, ¿no? Porque no hay un ingreso correlativo a ese descuento, ¿no? Pero es que el señor que deja de ser desempleado para ocuparse es un señor que deja de percibir un subsidio de desempleo y además, al percibir un salario, cotiza sobre todo, cotiza el propio sistema de seguridad social, cotiza como activo y luego encima RPF y luego, claro, esa renta la tiene para algo, pues la gasta en bienes de consumo, sus servicios, etc., con lo cual ahí va impuestos especiales. Eso es, como dicen ahora los yuppies, ganador. Claro. Pero eso no se busca. Y luego de verdad, o sea, yo me gusta insistir en eso porque no habla nadie de esto, del principio del beneficio en el reparto de la carga fiscal. Y vivimos, precisamente por lo que decía al principio, tanto gasto, en fin, generoso. Mire usted, si eso se traduce en beneficios individuales y difíciles, que cada palo aguante su vela, ¿me entiende? Por lo menos en parte. Y pasa, y se puede hacer una nómina muy amplia de esto. Y eso tanto en el nivel estatal como en el autonómico, como en el local, en el municipal, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que tratar ahí respecto al gasto que lo hemos tocado, ¿no? Pero a mí me han interesado mucho las declaraciones en el 4º aniversario de su acceso a la presidencia del Gobierno de la República del Salvador, precisamente, glorioso nombre para un país, pues que dice que reduce los ayuntamientos en El Salvador, me parece que era de 140 y tantos a 44. Y esto es lo que nos hace falta aquí nosotros, que eso es una cosa que habría que abordar alguna vez con seriedad, porque yo creo que se va rehuyendo ya un poco. Esto del trasto, decía Ramón Tamames, ¿no? O sea, es que el Estado de las autonomías es ingobernable. El armatoste, perdón, exacto, no, específicamente el armatoste. Bueno, no está mal. Claro, oye, pero vamos a ver, es que tenemos 17 parlamentos, bueno,
tú coges el defensor del pueblo. Tenemos un defensor del pueblo español, se llama, pero tenemos 17 pueblos. Yo me imagino que los señores de Galicia son españoles como nosotros. Bueno, pero luego además tenemos defensores del menor, lo mismo, y tenemos un defensor en Bruselas del pueblo europeo, ¿no? Y luego tenemos una red de embajaditas por todo el mundo que ni siquiera son capaces de aprovechar los inmuebles que ocupa la Embajada de España, en multitud de países. En la propia Bruselas hay representación de las comunidades autónomas. Por supuesto, en Estados Unidos. Ahí yo creo es donde nunca dejaremos de insistir en la necesidad imperiosa de meter criterios razonables y criterios... Me atrevo a decir, tú sabes que nuestra ciencia... Meter tijera. Exacto. Nuestra ciencia tiene mala fama, pero también tiene categorías científicas y criterios de razón. Y es una cosa que está sobredimensionada y que habría que recordar por todos los medios. Los antiguos dirían que clama al cielo. Clama al cielo, sí, señor. Don Leopoldo, un placer enorme tenerte en el programa. Encantado, Javier. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a ver las consecuencias para el País Vasco del fenómeno ETA, porque de esto solo se les habla en esta cadena. Alrededor de unos 180.000 vascos se han marchado de su tierra, de sus raíces, entre 1977 y 2022. Los motivos, meramente políticos. El terrorismo de ETA, la persecución y asesinato de muchos vascos, ha llevado a que sus familiares huyan de esta parte del norte de España. Según un estudio del San Pablo CEU, eso supone en torno al 9% de la población vasca de 1977, aunque en realidad implica más. Los hijos e incluso los nietos que habrían tenido en el País Vasco muchos de los que se fueron. ¿Y qué consecuencias trae esto? Económicas. Es la segunda región de España en renta per cápita tras la Comunidad de Madrid, pues aporta mucho menos fiscalmente a la Administración Central del Estado del valor de lo que recibe de este. Electorales. Las elecciones siempre marcadas por la falta de libertad, la persecución, las amenazas. Nunca va a haber igualdad de condiciones entre los partidos. Las alternativas no nacionalistas no han podido nunca hacer campaña con normalidad. El censo ha sido alterado para siempre por el terrorismo de ETA y la presión nacionalista. Fugas de talento. Los descendientes de las personas asesinadas no volverán al País Vasco. La fuga de todos los emprendedores, del talento, la valía, les hace perder atractivo al País Vasco como tierra de oportunidades. En el 75 el País Vasco suponía el 7,80% del PIB nacional, hoy apenas llega al 5,9%. Y la falta de interés institucional por explicar qué ha supuesto para España la existencia del terrorismo provoca que las nuevas generaciones no conozcan la historia, no han conocido el testimonio de ninguna víctima durante su etapa escolar. Una persecución ideológica que al final, en vez de conseguir mejorar, todo lo contrario, ha tirado por tierra todo lo que ha significado y lo que era el País Vasco durante muchos años antes de la llegada de ETA. Y los que huyeron nunca volverán. Y de esto resulta que solo nos acordamos nosotros. Esa es la razón, una de las razones, cada día os doy varias, por las cuales deberíais pensar seriamente apoyar esta cadena de televisión. Lo podéis hacer de una forma muy sencilla. Mandar un mensaje al 28088 y nos estáis apoyando. Y por menos de lo que costaría invitarme a mí a un café, por 1,20 € nos estáis ayudando y nosotros, pues fieles a nuestro compromiso de contar verdades y de fijarnos en las que algunos no quieren que se cuenten o que se conozcan, continuar insistiendo ahí como con la paciencia y bueno, como si fuéramos franciscanos, podríamos decir. Además, si queréis una relación más estable con el Club de Amigos, pues eso es fácil. Tenéis que entrar en contacto con ellos. Hay un teléfono, hay una serie de direcciones aquí debajo de sus redes sociales, os ponéis en contacto y os pedirán una pequeña suscripción, pequeñísima. Y ya pues entraréis en esta gran familia de personas que han decidido que es fundamental tener medios de comunicación rigurosos y serios que atiendan lo que este país necesita. Además, en el Club de Amigos siempre están pensando en ofreceros actividades casi siempre culturales. Voy a señalaros algunas. El próximo 8 de junio, el famoso arquitecto Benjamín Cano va a venir al club para hablarnos en el ciclo Mirar la Arquitectura de cómo un arquitecto entiende y maneja el espacio.
pondrá como ejemplo 3 de sus obras más importantes. Recordaros que con mucho mimo están preparando en el Club de Amigos unas jornadas en el Valle de los Caídos. Transcurrirán los días 21, 22 y 23 de junio. Y ahí, en esas jornadas, pues los que participen en ellas se van a alojar en ese entorno, que es de lo más especial, y van a disfrutar de conferencias de gente muy querida por todos y que son los puntales opinativos y de los programas de esta casa. Ahí estará Julio Ariza, ahí estará Josep María Francás, ahí estará Miguel Durán, ahí estará Alejo Vidal Cuadras, ahí estará Juan Antonio de Castro, Quintana Paz, un servidor de ustedes también estará por ahí. En fin, y el miércoles tengo que señalarles que va a haber una visita al Real Monasterio del Escorial, que si hace años que no lo visitan, o a lo mejor lo hicieron cuando eran adolescentes, merece la pena que lo revisen, que le den una segunda oportunidad, porque no saben lo que se pierden si no lo hacen. Además, en el Club de Amigos están pensando si viene esa eventual necesidad de hacer un regalo. Un cumpleaños, un aniversario, en fin, un santo, muchas cosas. Y para esas ocasiones les recomiendo los relojes automáticos del Club de Amigos. Ahí los ven, son muy bonitos, son relojes con movimiento automático, modelo hombre y mujer, distintos, equipados con cristal mineral recubierto de zafiro, son de acero inoxidable, se pueden sumergir a 100 metros, tienen garantía de 2 años y se cargan de manera natural con el movimiento de la muñeca. Ahora vais a ver el que llevo yo aquí puesto para que lo veáis cómo queda puesto. Y tengo que deciros además que lo que me fascina de este reloj es que le das la vuelta, estoy quitando el mío para que veáis eso que veis ahí en pantalla, que es un privilegio que antes tenían los relojeros. Con aquel artilugio en el ojo veían el funcionamiento del reloj. Ahora este modelo lo ofrece y resulta que vemos, a ver si lo pongo yo de manera adecuada, vemos la maquinaria y el funcionamiento del reloj en la parte que toca nuestra piel cuando queramos, sin necesidad de ser relojeros, ¿verdad? A mí me parece esto fascinante, me encanta. Vamos a una pausa de publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Bueno, son las 8 y 12 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político con unos invitados que les presento de inmediato. Don Miguel Durán, no necesita presentación, pero muy buenas tardes. Abogado Durán, muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, presentador Orcajo. Gracias, eres muy amable. Don Luis Suñer, economista y además persona que impulsa Acción Liberal. Muy buenas tardes, Luis. muy buenas tardes, todo estupendo. Me alegra mucho. Durán, tenemos una cuenta, usted y yo, pendiente, que es hablar de Dolores Delgado. Uy. Bueno, no ad extensum, sino simplemente en lo último. Resulta que el taimado fiscal general del Estado ha adelantado el nombramiento de Dolores Delgado como macrofiscal de esto de la ley de memoria histórica o democrática, no sé cómo la quieren llamar. Y esto ha levantado no poca trifulca. La Asociación de Fiscales dice que esto es una maniobra muy burda, pide la dimisión de Alvarito, del fiscal general, y esto de nombrar cuando un fiscal depende de un gobierno y el gobierno no puede realizar nombramientos cuando está en funciones, pues deriva de ahí una lógica, y es que el fiscal general tampoco. Bueno, eso es la lógica. ¿Cómo lo ves? ¿Y tú quieres que yo me pronuncie sobre eso? Yo no soy fiscal ni gobierno, no lo voy a ser. Pero bueno, de entrada, esto representa el culmen de la desvergüenza política. No hay que olvidar, no conviene olvidar que don Álvaro fue la mano derecha de Dolores Delgado mientras ella fue fiscal proveniente del Ministerio de Justicia. Ella pasó en horas 24 de ser ministra de Justicia prácticamente a ser fiscal general del Estado. Y tenía a esta persona como segundo de a bordo. Cuando ella, por razones muy poco explicadas, aunque atribuidas a un problema de salud, del que yo le deseo que esté muy recuperada,
Cuando ella decide que da un paso al lado y se va de la Fiscalía, ponen a este señor. Es decir, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso. Pues eso, ¿no? Pues eso. Entonces, el señor Sánchez, en esa progresión de desvergüenza política que le caracteriza, pone a este caballero. Y cuando se convocan las elecciones de forma súbita, inopinada y demás, pues ven que si no hacen este nombramiento ahora, es muy posible que el nombramiento se frustre. La cuestión está en que, efectivamente, el Gobierno no está en funciones. El Gobierno estará en funciones el día 24 de julio. De momento, el Gobierno, desde el punto de vista formal, está en uso de todas sus prerrogativas, de todas sus competencias. Cuestión distinta es si efectivamente esto resiste los estándares mínimos de la vergüenza política, ¿no? Y parece ser que, evidentemente, en opinión de la mayoría de los miembros de la carrera fiscal, no pasa esos cánones, no supera esos estándares a los que me acabo de referir. Una desvergüenza. Una desvergüenza. Añado yo. Una desvergüenza, pero ya está. Sí, efectivamente es una práctica que en cualquier caso pues está falta de cierta ética en el funcionamiento de la administración y del gobierno en general. Ahora bien, pues esta señora ha sido parte, ¿no? y del equipo más cercano de Sánchez, de Pedro Sánchez, y él pues está intentando pues que recompensarla y además colocarla en posiciones donde en un futuro pueda tener cierta influencia. Yo en este caso, ¿no? que se cree una macrofiscalía de una sala sobre la memoria democrática, yo lo primero creo que ya Feijóo lo ha comentado, ¿no? que piensa derogar, y yo, en mi opinión, debería derogar la ley y suprimir esta sala. O sea, el primer día. Igual que desaparecerá el fiscal general y será sustituido por otro, pues esta misma sala debería igualmente desaparecer. Bueno, es un paso más de esa apropiación que les venimos contando desde hace años de instrumentos, órganos, instituciones y todo al servicio de Pedro Antonio José. Tiene un problema, que el gobierno futuro, si fuera un gobierno presidido por Feijóo, pueda volver atrás de un nombramiento así, porque ese nombramiento, una vez producido, es prácticamente inamovible. Por eso lo hacen así y ahora. Es decir, no es como la Fiscalía, no es como el puesto de Fiscal General del Estado, que efectivamente tiene unas formalidades, pero todo el mundo sabe que lo elige el gobierno. El gobierno cuando llega al poder. Eso es. En el caso de un nombramiento de esta naturaleza, prácticamente esta señora se va a hacer inamovible. Y tiene otro problema. Sabido es que esta señora es pareja de un abogado en ejercicio, antes magistrado juez de la Audiencia Nacional. Condenado por prevaricación. Condenado por prevaricación, don Baltasar Garzón, que tiene intereses importantes desde el punto de vista del ejercicio de su profesión en relación a personajes que pudieran estar vinculados en procesos en los que la Fiscalía sin duda tiene mucho que decir o va teniendo bastante que decir. Lo que sí es cierto, en eso plena razón Luis, es que si el futuro gobierno hace lo que ha manifestado el señor Feijóo, es decir, que deroga la ley o cuando menos, si no la derogase, la hace mucho más simétrica, es decir, no la orienta o la reforma en el sentido de que no pueda orientarse solo. El compromiso es derogar. Eso es. Tiene que hacer una ley que sea absolutamente objetiva y que ponga de manifiesto las tropelías que hayan podido cometer o que hubieran podido cometer tanto los de un bando como los de otro. Y sobre todo habría que conseguir que esa pincelada que ha dado Bildu... Durán, no me agüe el vino, porque es la única cosa que ha dicho que va a derogar. Déjeme vivir en la confusa ciencia de que va a ser así.
No me Ojalá. Bueno, pero este ojalá. es el compromiso de lo derogatorio. El único que tiene claro en la cabeza, lo contaba ayer en una radio, Feijóo, es este. Sí. Es este. Bueno, pues eso y la ley trans. No, eso lo va a ajustar. Le va a dar un ajuste, ¿eh? Un ajuste no es una derogación. Ayer conocimos esto de derogar el sanchismo, que es en la complicada psicología del presidente del Partido Popular. Y a los hechos me remito. Si hubiera querido decir que iba a derogar la ley trans, lo hubiera dicho, pero no lo dijo. Bueno, a lo que vamos. El gobierno tenía no poca y no tremenda trifulca con el sector de los trabajadores de correos. ¿De quién depende? Pues el voto por correo, fundamentalmente. Había un anuncio de huelga en algunas comunidades, los carteros tienen razón en lo que dicen, esto se nos ha incrementado el trabajo, mire usted, lleva una saca de 80 kilos, ¿cómo voy a repartir esto? Necesitamos trabajadores que se incorporen para atender esta necesidad. Y hoy han llegado a un acuerdo. El acuerdo pasa por 10.000 contrataciones temporales para garantizar el manejo, la entrega, la recogida de esto que es el voto por correo en unas elecciones convocadas cuando han sido convocadas y que pues tensionan las plantillas en un momento en el que los trabajadores de correos pues no les pueden decir, oigan, no hacen vacaciones. Y entonces algunos pues van y las hacen, Luis. Bueno, al final es una cuestión de fecha, ¿no? La fecha en la que se ha convocado las elecciones pues es una fecha que tiene unas dificultades especiales porque se encuentra ya dentro del verano y donde muchas personas están de vacaciones o han contratado viajes o lo que fuere. Eso va a significar, obviamente, que el que quiere votar y se va a ir de vacaciones, pues lo va a hacer por correo y esto pues va a suponer una escalada, ¿no? Entiendo que geométrica del número de votos por correo que ha habido. Bueno, algunos dicen que los españoles que viven en el extranjero han ido a interesarse porque quieren votar en estas elecciones y que tienen enormes dificultades. Dicen que parece que no quieren que votemos en estas elecciones. Y yo me pregunto, ¿vosotros recomendaríais votar por correo visto lo que pasó en Murcia, en Mojácar, en Melilla? ¿Os parece suficientemente garantista el sistema de voto por correo? Voy a empezar yo, porque a mí no me lo parece. Que el que pide el voto por correo se tenga que identificar y rellenar un impreso me parece lo lógico. Que cuando retiras el sobre con las papeletas te tengas que volver a identificar, me parece también lo lógico. Lo que no me parece ni medio lógico es lo que ha decidido la Junta Electoral Central, que cuando llevas el voto a correos, que es el momentum, es cuando votas, es lo más parecido a meter la papeleta en la urna, entonces no te tengas que identificar. Porque pongámonos en el peor de los casos, fueron 5 los carteros asaltados en Melilla, a los que les robaron 20, 30, 40 o 50 sobres que tenían que repartir para el voto. ¿Esto cómo se arregla? Pues es muy sencillo. Cuando llevas el voto también te identificas. Pero eso es una opinión particular. ¿Os parece suficientemente garantista el sistema de voto por correo? ¿Puede confiar la gente que está ahí viéndonos pensando en votar por correo? En realidad la Junta Electoral Central ha hecho exactamente lo que yo creo que es contrario a lo que tendría que haber hecho. En una situación de voto masivo por correo como la que se va a dar, porque previsiblemente se incrementará la participación de las personas que quieren hacerlo por esta vía, por vía postal. En esa situación, y habida cuenta de los antecedentes de Mojácar, de Melilla y de algún otro sitio, no me acuerdo el pueblo de Murcia, que me perdonen los habitantes de era no me acuerdo. Un pueblo pequeño, sí. Sí. A la vista de eso, la Junta Electoral debiera haber pedido que efectivamente quien quisiera votar por correo, es un engorro, si se quiere, pero que se tuviera que volver a identificar. De todas formas, lo que subyace en todo esto del voto por correo son otras consideraciones que a mí me gustaría decir con toda brevedad. Una, Pedro Sánchez es un narcisista que va exclusivamente a su provecho propio. Toma decisiones... Es como los pájaros volantones que llamamos en mi pueblo, que dan el vuelo y no saben exactamente dónde van a caer. Pues este señor ha decidido que va a hacer unas elecciones, unas votaciones el 23 de julio
y él no ha pensado ni muchísimo menos en las vacaciones de la gente, o quizás sí, porque a Pedro Sánchez, si algo hay que le interesa en estas elecciones, es que la participación no suba. Pedro Sánchez sabe que, por regla general, las elecciones generales comportan una participación de 10, 12 puntos porcentuales por encima de la participación que hay en municipales y autonómicas. Y él sabe positivamente que si la diferencia del PP con relación al PSOE ha sido de más de 700.000 votos en las elecciones del 28 de mayo, si se incrementa la participación, muy probablemente esa diferencia se incrementará también de forma notable. Yo creo que lo que subyace en el fondo, en el trasfondo de todo esto, es que Pedro Sánchez no desea que se incremente la participación o se le da una higa. Quiero decir que da igual. Si no hubiera convocado el día 5 de septiembre y no pasaba absolutamente nada. O si acaso el 29, que es mi santo, ¿no? Bueno, no sé si cae en domingo. Voten y voten, y no me cansaré de decirlo. Si hay que llevarles a ustedes de donde estén de vacaciones a, por ejemplo, Barcelona, de eso se encargará don Miguel Durán, que se ha comprado una Vespa para ese tipo de recorridos. Yo me encargaré de lo de Madrid y don Luis se encargará de la zona norte. Nos lo hemos repartido así para que no se quede ninguno de ustedes sin votar. Y yo prefiero hacerlo personalmente porque me parece un tema tan serio que no lo quiero dejar en manos de... Ni que, uy, no me ha llegado a tiempo, porque eso va a pasar. Claro, tal afluencia, ¿qué va a pasar? Pues que habrá sobres que no lleguen bien, habrá, bueno, mil incidencias. No quiero ser pájaro de mal agüero. Yo me las evito todas. Voy desde donde esté, no importa, hago el viajecito y aquí don Luis también. Es importante que se haga eso, pero fijaos en otra cosa, 10.000 trabajadores contratados temporalmente. Yo no sé en este momento, no sé cuál es el porcentaje de incremento de la plantilla de los trabajadores de Correos, pero es una inyección de fuerza de trabajo muy importante. Esa fuerza de trabajo estará capacitada realmente para hacer las cosas bien, tendrán la formación suficiente o no. Queda un mes para hacer un cursillo. Quedan exactamente 30 días para que inicie la campaña. No me sé los tiempos del voto por correo, pero pueden imaginarse que van, pues como se suele decir, tarde. Sí, yo creo que fundamentalmente lo que vamos a experimentar es incidencias por no poder votar al no recibir la documentación en su debido tiempo. Y luego aflora en este momento el problema de no identificarse cuando uno emite su voto, ¿no?, por correo. Entonces, eso ya, y dados los casos a los que se ha referido Miguel, pues realmente lo que aflora es un defecto en el sistema de voto por correo que suscita la posibilidad de cometer fraude o de ser comprado. Correos, voy a recordar que lo dirige uno de los chambelanes de Pedro Sánchez en Moncloa desde los primeros tiempos hasta la mitad del recorrido, hasta que le nombraron por un buen sueldo, presidente de Correos. Todavía me parece peor que lo del voto por correo lo que hace el gobierno. Contrata a 101 periodistas, ahí lo ven en pantalla, 101 periodistas en pleno año electoral. En pleno año electoral no, a un mes y a 50 días de las elecciones. Bueno, y entonces la pregunta es, pero oiga, ¿el gobierno para qué necesita estos 100 periodistas? ¿Para explicar qué cosas? ¿El programa del PSOE? ¿Durán? No, necesita eso para dejar el regalito dentro por si, como prevén, no van a continuar en el gobierno. El regalito dentro quiere decir que en la medida de lo posible ellos ya orientarán el resultado de la selección de periodistas hacia personas o periodistas que hayan demostrado o que ellos sepan que tienen una determinada inclinación ideológica. Ese es el regalito que uno puede maliciarse que le dejan dentro al presidente, al futuro presidente. Esto sí, va una vez más en la línea de cuánto le importa la democracia a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un autócrata que la calidad democrática le trae al fresco, le trae sin cuidado. Vamos, que como diríamos, con viento de fuerza 6 a 7. Ya. Entonces,
para mí son los estertores de la fiera moribunda, pero son estertores con los que el Partido Popular tendrá que tener, el Partido Popular y quien gobierne, si gobierna con Vox, tendrán que tener muchísimo cuidado. Pero me adhiero fervientemente a lo que tú has dicho. Por favor, voten, ayúdennos a echar a este sátrapa de donde está. Luis Uñer. Bueno, yo creo que es parte de un proceso que llevamos varios años viéndolo, que es la colonización, ¿no?, de todos los elementos de la administración por afines, ¿no?, para que en el momento que, como decía Íñigo Errejón, ¿no?, para en el momento que no estemos, hagan el trabajo desde dentro. Y es verdad que, y yo estoy de acuerdo en que contratar 101 periodistas en este momento y con esta rapidez es porque quieres comunicar, ¿no?, durante estos 2 meses los mensajes desde los ministerios y entonces pues reforzar esa comunicación, que es una comunicación, va a ser una comunicación fundamentalmente electoralista. Y bueno, pues utilizo este instrumento. Aún así tocan a 5 por ministerio. Bueno, vamos a hablar de listas, porque hoy es el día de las listas, hoy se aclaran algunas cosas. Sánchez va a ir a competir con el PP en el voto de centro-izquierda o va a ir a competir en radicalismo con los que están a su izquierda, en pocas palabras. ¿Va a poner el aspirador en el voto de Sumar y Unidas Podemos o va a intentar competir en un cierto socialismo a la antigua? Hoy se ha despejado la incógnita, ya no tiene vuelta de hoja. Pedro Sánchez ha elegido como su persona número 2 el ticket electoral por Madrid a la vicepresidenta, esta que tiene cara de desayunar vinagre, Teresa Rivera, una de las personas más radicales que hay en este gobierno, la apóstol de lo verde, la apóstol de la Agenda 2030, la que no ha sabido tomar medidas energéticas aquí, junto con Pedro Sánchez, la que arruinó nuestro ventajoso contrato con Argelia. No se sabe muy bien por qué. Prefiere a Teresa Rivera antes que a Margarita Robles. Margarita Robles, quizás injustamente, pero tiene fama de mayor moderación, viene de ser la ministra de Defensa. Hay gente que pensaba que era la última esperanza blanca dentro del socialismo. Bueno, algunos se sienten defraudados, es cierto, pero no hay color entre la radical Teresa Rivera, que vive enfadada permanentemente, o Margarita Robles, que es alguien en el mundo de la política en España. Teresa Rivera no, tampoco. Vamos a ver las listas porque hay otros nombres sorprendentes. Se incorpora la Calvo, vuelve Ábalos, es apasionante. Ya es oficial, el PSOE empieza a despejar el puzzle y Sánchez acomoda a gran parte de sus ministros en las listas del próximo 23J. Será Teresa Rivera la número 2 de Sánchez por Madrid y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ocupará la 4ª posición, ya que son listas cremallera que alternan hombres con mujeres. En Barcelona será la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien encabece la lista del PSOE e irá acompañada por los ministros Miquel Iceta y Raquel Sánchez como número 2 y 3 respectivamente. Luis Planas será el cabeza de cartel del PSOE por Córdoba, Diana Morant por Valencia, María Jesús Montero por Sevilla, Grande Marlaska por Cádiz y Héctor Gómez por Tenerife, salvo sorpresa. Además, se espera que otros ministros cercanos a Sánchez, como Isabel Rodríguez o Félix Bolaños, estén también presentes en buenos lugares de esas listas, aunque de momento no hay nada confirmado. La que seguro que no estará en esas papeletas electorales será Nadia Calviño, que no formará parte del PSOE, pero que ratificó hace unos días su compromiso con el líder socialista. Y ojo, porque quienes no continúan en el Ejecutivo y sí estarán en las listas son Carmen Calvo y José Luis Ábalos. El exministro de Transportes será número 2 por Valencia y Carmen Calvo será la cabeza de lista por Granada. Y en Aragón parece que no todo está tan bien atado. El presidente en funciones y líder del PSOE en esta comunidad, Javier Lambán, excluye a Pilar Alegría de su propuesta para el 23J, a pesar de que Ferraz quiere que lidere la lista de Zaragoza. Unas listas, por cierto, muy disputadas tras la gran debacle electoral del PSOE el pasado 28M, ya que es previsible que se incorporen a las listas presidentes autonómicos y alcaldes que fueron desbancados de sus cargos, como Francina Armengol por Baleares o Óscar Puente por Valladolid. Entonces, el desafío de Sánchez, eligiendo a Teresa Rivera por encima de Margarita Robles, es pues un preludio de lo que va a ser su campaña electoral, una campaña enormemente radical. La cuestión es si la gente conoce sobradamente a Teresa Rivera. Y hemos salido a preguntarlo. Podíamos haber salido a preguntar si la gente sabe por qué está siempre tan enfadada, pero no.
simplemente nos vamos a limitar hoy a preguntar si la conocen. Sí, sé quién es la ministra. Me parece que ha tenido un papel importante dentro del gobierno, pero la verdad es que tampoco tengo muy claro si me gusta lo que hace el gobierno. Sí. ¿Quién es? Una ministra de transición. Sí, es la vicepresidenta de Transición Ecológica, sí, algo así. Vicepresidenta del gobierno, la segunda o la tercera. Teresa Rivera es la del partido, ¿no? ¿La del partido cuál es? ¿Del PSOE? Sí, sí. Pues la verdad es que no me gusta mucho. Tampoco la conozco demasiado como para poder dar una opinión así. Pero vamos, todo lo relacionado con Sánchez, abajo Sánchez. No lo sé, no tengo mi opinión porque tampoco conozco a fondo su trabajo, ¿sabes? No tengo ni idea. Teresa Rivera. Teresa Rivera es la del Rayo Vallecano. Esa es Teresa Rivero. Esa es Rivero, hombre. Teresa Rivero fue la del Rayo Vallecano, ¿eh? En fin, bueno, estupendo. Nos ha dejado la pieza encarada. Sí. Por cierto, hay varones críticos con esas listas que acuden al Comité Federal como si en el Comité Federal se hubiera decidido algo contrario a la voluntad de Sánchez de los últimos 5 años. Cándidos Palomos. Durán. Yo creo que Sánchez va a ir con una mano por el suelo y otra por el cielo. Es decir, que pueda tener un signo de radicalización la posición de algunos de sus más allegados colaboradores, pues no te lo discuto, eso es así. La verdad es que las listas de Madrid dan igual, porque ya se sabe que las listas son listas cerradas, la gente vota partidos en estas elecciones. En las elecciones al Congreso se votan listas cerradas, se votan partidos y punto, ¿no? Donde yo creo que va a tener más dificultades Sánchez es en motivar a la gente del partido para que peleen en esta campaña. Es posible que reubique gente que ha quedado en el paro, pero no puede reubicarlos a todos. Y ahí el clientelismo empieza a tener ya serias dificultades. No olvidemos que el poder aglutina, es la mejor argamasa, pero el despoder, es decir, la pérdida del poder, provoca un efecto centrífugo de la leche. Sí, sí. Bueno, por eso Sánchez quiere 6 debates en televisión con Alberto Núñez Feijóo. Yo se los hubiera aceptado en el minuto 0, los 6 debates. Le hubiera dicho no 6, 8. Que quedan 8 semanas, bonito. Todas las semanas debate contra ti. Pero bueno, no ha sido de esa forma. Sí, bueno, yo soy partidario de que no haya debates. O sea, la figura de Pedro Sánchez ya está suficientemente, digamos, definida y todo el mundo sabe en qué consiste y no hace falta que hable más. O sea, ya conocemos bien cómo funciona. Respecto a Teresa Rivera, yo me centraría solo en Teresa Rivera porque es el número 2, efectivamente. Yo creo que en este caso, con independencia, ¿no?, de ser esa apóstol o misionera, yo le llamo misionera, ¿no?, de la transición energética, lo que va a intentar, en mi opinión, es intentar mostrar ciertos éxitos. Y para el no documentado, el no informado, pues el gobierno ha presentado siempre como un éxito el tope del gas, la evolución del precio energético, que claro, lo único que han hecho es la trampa de meterlo en la factura de otros, ¿no? Pero bueno, como no es fácil detectarlo, pues quiere presentarla como alguien que ha tenido algún éxito, ¿no? Pero vamos a ver, Sánchez y Teresa Rivera son los artífices del desencuentro con Argelia, que nos ha hecho pagar a los españoles miles de millones de euros. Es la señora que con el cuento de los coches eléctricos, que es inasumible hoy por hoy por la sociedad española, ha desmontado industrias que eran altamente competitivas y que producían vehículos con motores de explosión, a pesar de que cada vez son más eficientes. Esto no se ha discutido nunca y habría que haberlo discutido. Es la señora que ha volado las presas y que ha cerrado las centrales nucleares en un momento en el que Alemania ponía en marcha las de carbón, Polonia también, Holanda también, y un momento en el que hay países muy sensatos y muy ecologistas, como por ejemplo Finlandia, donde han abierto una central nuclear enorme,
Bueno, pues eso es lo que ha sido Teresa Rivera. Yo haga lo que pueda en el día de la votación. Pero... A mí, esta señora, al igual que el conjunto de compañeros de su gobierno, pues me merecen el respeto que es obvio que les tengo, ¿no? Es decir, ninguno. El tema de los debates, Javier, pues mira, yo le habría dicho que sí, que haga debates, que haga 6 debates, pero que haga pues uno con Arnaldo Otegi, otro con Junqueras, otro con la señora Montero, doña Irene, o con Pablo Iglesias, y así sucesivamente con todos los que ha tenido a sus... O también otro, ¿por qué no?, con Antonio Ortúzar, del PNV, para que debata con ellos a ver cómo lo han hecho, qué políticas han hecho. A mí me parece que Núñez Feijóo lo tiene muy sencillo, porque el debate con Pedro Sánchez, si se trata simplemente de debatir con él, debe consistir en tirar de hemeroteca y ver cuántas mentiras ha dicho, ver cuántas veces ha dicho una cosa y luego ha hecho la contraria. Entonces sí se necesitan 6 programas. Sí, bueno, sí. Si vamos a sacar las mentiras, y salen todas, madre del amor hermoso, Luis. No, ciertamente, si hay que poner sobre la mesa todo lo que ha hecho, pues necesitarán 6, 10 o 20 debates. Yo creo que Sánchez ya ha pasado en este proceso por el aló presidente, ¿no?, con el que nos regalaba durante la pandemia. Me duele. Ha jugado a la petanca con afiliados del partido, ¿no? Y luego, pues, y su último fracaso era la serie de televisión que ninguna televisión ha querido comprar. Entonces ya finalmente, ahora de repente, es un firme partidario de los debates. ¿no? Es decir, ya, cuando lo rehuía antes. Claro, cuando ya te crees perdedor, ¿no? Y entonces ya es la única herramienta que ves que en un momento dado puede hacerte rescatar algún voto. Y me imagino que alguien le ha soplado, si es que él no se ha dado cuenta, que Feijóo no le muerde cuando han tenido la oportunidad de verse las caras en el Senado. No le muerde porque son debates trucados en los que uno se presenta con la mano atada, una mano a la espalda, y la mano izquierda, que es la no diestra, con una espada de cartón. Y además, tampoco es que Feijóo sea Demóstenes, ¿eh? No. Ni es Demóstenes y entra al trapo siempre cuando le reprochan: es que tú cerraste el consultorio de la aldea de Oporriño cuando eras presidente de la Xunta, y ahí que entra el toro. Ahí que entra el toro. Oh, es que tú la carretera que lleva a Freixo es muy mala. Y el otro entra al toro, siempre. Y ya sabe dónde buscarle el presidente del gobierno. Los debates en el Senado no han sido nada que atemorice absolutamente a nadie en el gobierno, en Moncloa, quiero decir. De todas formas, solo un apunte. ¿Cómo se llama esa cosa en inglés que hacen los boxeadores que están sonados, que se traban al que les está castigando? Me parece que era clinch o algo así, ¿no? Bueno, pues Pedro Sánchez tiene toda la traza. A mí muchas veces en los comportamientos que tiene se me asemeja a ese boxeador prácticamente noqueado, prácticamente sonado, que lo único que sabe hacer en este momento es intentar agarrarse al que le está machacando para que la lluvia de golpes sea menor. Bueno, machacando, yo aún no lo he visto, pero puede que lo vea. Yo creo que lo va a machacar. Vamos a ver, hay otra cosa importante. El Tribunal Supremo hoy le ha dado un viaje al Ministerio de Igualdad de Irene Montero sensacional. ¿Por qué? Bueno, porque el Supremo ha ratificado eso de las rebajas de pena de los agresores sexuales en aplicación de la ley del solo sí es sí. Había otros criterios, pero por unanimidad el Tribunal Supremo ha dicho que las pretensiones del Ministerio de parar de una vez las reducciones de pena y las excarcelaciones no tienen el menor sentido. Vean.
El Tribunal Supremo por fin dicta doctrina y avala que revisar a la baja las penas a los violadores y agresores sexuales aplicando la ley del solo si es sí es legal. Un golpe bajo para la ministra Montero, que lo califica de mala noticia, pero un duro choque también contra el criterio de la Fiscalía General del Estado al rechazar el alto tribunal y de manera unánime que no es aplicable una disposición transitoria de la que carece la ley Montero. Álvaro García Ortiz había fijado unas coordenadas para pedir que los jueces limitasen las rebajas de las penas, todo ello en sintonía con la disposición transitoria de 2015 y que permitía mantener las penas si se situaban dentro de las nuevas horquillas. Puesto que hasta abril de este año no se procedió a una reforma de la ley, la postura inicial del Gobierno se reflejó en una enmienda transaccional introducida a última hora en el Código Penal para sostener que seguía siendo vigente la disposición transitoria número 5 del Código del 95. El Pleno del Supremo señala ahora que esa disposición no es aplicable, rechaza los 6 recursos presentados por la Fiscalía y confirma con ello la rebaja también de 29 recursos estudiados presentados contra las decisiones de 14 audiencias provinciales diferentes. En la práctica, ahora ya sí, prosperarán y a la luz de la doctrina del Supremo, nuevas rebajas de condenas gracias a la ley estrella de Montero. Pues tremendo viaje, Durán. Tremendo viaje. Para no correr el riesgo de caer en tecnicismos que... La disposición transitoria quinta. Eso es, para no liar a la gente. Lo mollar de todo esto es que la Fiscalía intentó, bueno, la Fiscalía no, el Fiscal General del Estado, sirviéndose de que el cuerpo de fiscales es un cuerpo jerarquizado, sirviéndose de eso y queriendo minimizar los efectos perversos que ha tenido la ley del solo sí es sí en la formulación que hizo la señora, que impuso la señora Montero y que el Gobierno se tragó enterita. El Fiscal General del Estado lo que ha intentado es minimizar esos costes, los costes políticos traducidos en la remisión de penas a violadores, a pederastas, a personas que habían incurrido en esas conductas sexuales ilícitas, ¿no? Y no le ha dado resultado. En realidad esto es un varapalo a la señora Montero, sin duda, pero fundamentalmente a mí lo que me parece es que es un varapalo, es decirle al señor Fiscal General del Estado, mire usted, con el Tribunal Supremo, con este Tribunal Supremo, maniobras poquitas, porque nos conocemos la matrícula todos y lo que demuestra el Fiscal General del Estado, habiendo propiciado esto, es que le importa un bledo el principio de objetividad y de imparcialidad que están en el Estatuto Orgánico del Ministerio Público, son principios que están asentados ahí y que el señor Fiscal General del Estado se ha saltado a la torera imponiendo los recursos que se han tenido que ver en el Tribunal Supremo. Luis. Yo creo que no causa sorpresa la decisión del Tribunal Supremo, lo único pues que ha llevado su tiempo hasta que ha llegado, ¿no? De hecho, ya el ruido que hizo el Gobierno respecto, vamos a esperar a la unificación de doctrina, pues se había apagado, ¿no? Con lo cual es simplemente una confirmación un final de etapa, ¿no? Sobre este desgraciado asunto. En cuanto al comportamiento del fiscal, pues para mí tampoco resulta sorprendente. Es decir, la Fiscalía, tanto con el presidente Zapatero como con el presidente Sánchez, siempre ha sido un instrumento un instrumento manipulado por el Gobierno, no solo de ahora, sino que ya lo hicieron antes. Esta bomba de relojería no tiene arreglo, por mucho que el fiscal Alvarito se empeñe en ello. Bueno, entramos en un periodo, pues a 30 días del inicio de la campaña electoral, complejo, en el que algunos que pues, están en la conspiración permanente contra nuestro país, van a elevar la presión, porque aquí hay elecciones. Es el caso de Marruecos. Con el chantaje migratorio, a lo mejor no tanto, hay rumores que no son precisamente buenos sobre el estado de salud del monarca marroquí, pero los que trabajan para él siguen operativos y ya saben ustedes que cuando Marruecos se cabrea, aprieta un botón, los gendarmes dejan de mirar y salen las pateras. Así es que me da a mí que en las próximas semanas
vamos a tener un nuevo o varios episodios de pateras, de inmigración de medida y a lo bestia en las fronteras españolas. La soberanía nacional del territorio nacional de España está fuera de toda duda, incluida también Ceuta y Melilla, no solamente porque existe un compromiso del Estado, del Gobierno, sino también en nuestro ordenamiento constitucional. Esa es la premisa en la que ha insistido Sánchez, pero el adelanto electoral al 23 de julio y el no cumplimiento de los acuerdos firmados en Rabat puede hacer que vuelva, si no se ha esfumado nunca, la reivindicación de su soberanía sobre ambos territorios. En 2022, Sánchez calificaba de un hito histórico la firma de los nuevos tratados de cooperación con el país vecino, unos que traían consigo, por ejemplo, la apertura por primera vez en la historia de ambas relaciones de una aduana comercial en la ciudad de Ceuta. Que Marruecos reconociera esta frontera suponía para España que quedaba así reconocida la delimitación entre ambos países, pero después de 15 meses del acuerdo, 3 exportaciones a España y una importación a Marruecos, a lo que se suman las críticas por parte del gobierno alauita al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Esquinas, por reconocer la soberanía española de las dos ciudades autónomas, no ha hecho más que complicar las cosas. Exteriores únicamente se ha limitado a remitir una misiva en respuesta al país norteafricano, y del mismo modo el ministro Álvarez ha respondido a la expulsión por parte de Rabat de 2 abogadas en misión internacional en el Sáhara. Dicen que España teme entrar en provocaciones, más aún en estos momentos, al otro lado del estrecho. Durán. No, yo sinceramente lo que me preocupa, entre comillas, es lo que pueda haber existido en los teléfonos de Pedro Sánchez, supuestamente hackeados por el dispositivo Pegasus. Y yo creo, he dicho que me preocupa sonriendo, en la tele sí se ve la ironía. A mí me apetecería un montón que el Reino de Marruecos, desaparecido Sánchez, nos proporcionara la información que se captó ahí. Alguien de los partidarios de Sánchez me tildaría de antipatriota por pedir eso o por tener ilusión de que eso se pudiera dar. Eso nos ayudaría a explicar el volantazo que dio Sánchez en relación a toda la política tradicional española acerca del Sáhara. Y que nos ha costado tantos millones. Que nos ha costado, como tú has dicho antes, muchos millones, y un enfrentamiento larvado con la República Argelina que, bueno, ya veremos a ver hasta dónde llega. Yo no sé si Marruecos va a producir algún estrés aprovechando la campaña electoral. Desde luego, si es así, sería en detrimento de Sánchez. Sí. Y yo no sé, tampoco, sobre eso no le he oído yo al señor Núñez Feijóo que se haya pronunciado acerca de cuál va a ser su política en relación al vecino del sur. Tiene razón, sobre eso tampoco. Don Luis. Sí, yo creo que va a haber una dificultad en el caso del cambio de gobierno, una dificultad enorme en volver a la situación anterior, es decir, recuperar la relación con Argelia y volver a situar el tema del Sáhara como tradicionalmente se venía gestionando. Entonces, veo que va a haber una dificultad bastante grande, ¿no?, para poder volver al estadio anterior. Entonces, bueno, por eso yo entiendo que Núñez Feijóo no puede pronunciarse, porque realmente todavía incluso desconoce, ¿no?, qué es lo que ha llevado hasta aquí, ¿no?, y cómo se pueden dar pasos, ¿no?, para cambiar la situación. Bueno, iremos viendo. Por cierto, tengo que contaros, luego lo haremos con mayor intensidad, que siguen las negociaciones en torno al sumar de Yolanda Díaz. TikTok, el tiempo se acaba, queda el día de mañana, el viernes se acaba el plazo y Unidas Podemos no suelta prenda. Hoy hay dificultades para incorporar a Más Madrid, porque los de Más Madrid dicen que quieren poner las siglas al lado de las del Sumar y que si no, que se olviden de un acuerdo. En fin, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia en el programa, por sus opiniones todavía más. A ustedes, ¿qué les voy a decir? Por su confianza, por elegirnos. No se olviden de mandarnos un SMS 28088 si les ha gustado el programa, y por menos de lo que cuesta invitar a Miguel Durán a un café, nos están ayudando. €1,20. Ojo, es que yo tomo el café con churros, doble. No. Café sobre. Por eso digo que menos. No tenemos tiempo para más. Les invito a ver a la vuelta de publicidad El Día en 30 minutos.
El día en 30 minutos. El Tribunal Supremo ha ratificado las rebajas de penas a los agresores sexuales por la aplicación de la ley del solo sí es sí, contra el criterio del Fiscal General del Estado y del Ministerio de Igualdad. El Tribunal Supremo, por unanimidad, entierra las pretensiones de ambos, del Fiscal General y del Ministerio de Igualdad. Así es que continuaremos recibiendo información de nuevas revisiones de condena y de nuevas excarcelaciones. Y en la arena de las elecciones generales, lo más relevante hoy son las listas del PSOE, en las que Sánchez lleva de ticket electoral, esto es de número 2 por Madrid, a la vicepresidenta más radical que le queda, a Teresa Rivera. La apóstol de la Agenda 2030, la de las nefastas decisiones energéticas, la ha preferido Sánchez a Margarita Robles, que sin duda era un personaje, una alternativa mucho más moderada. Y a la izquierda del PSOE todo continúa en un barullo monumental. Parece que las negociaciones con Más Madrid han avanzado, parece que están de acuerdo en repartirse el dinero, también están de acuerdo en incorporar a Íñigo Errejón, pero hay bronca en cuanto a cuál es el nombre de la alternativa. Los de Más Madrid quieren que sea Sumar Más Madrid y ahí está la bronca porque eso abre innumerables perspectivas con Unidas Podemos. Dicen que el acuerdo va a llegar mañana con Unidas Podemos, ya lo veremos, de momento no se ve por ninguna parte el acercamiento. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. El Supremo remata a Irene Montero y avala las rebajas de condena por la ley del solo sí es sí. El alto tribunal descarta aplicar la disposición transitoria quinta del Código Penal del año 95, que cerraba la puerta a la revisión de la mayor parte de condenas firmes y a la que Igualdad se agarraba como un clavo ardiente para justificar su ley. Esa regla no se incluyó dentro del sí es sí y los magistrados consideran que no puede aplicarse 27 años después. Esta decisión avala, por tanto, las revisiones de todas las audiencias provinciales y de los tribunales de justicia autonómicos. Las 1.079 rebajas de condena y las 108 excarcelaciones notificadas se quedan tal y como están. El Tribunal Supremo por fin dicta doctrina y avala que revisar a la baja las penas a los violadores y agresores sexuales aplicando la ley del solo sí es sí es legal. Un golpe bajo para la ministra Montero, que lo califica de mala noticia, pero un duro choque también contra el criterio de la Fiscalía General del Estado al rechazar el alto tribunal y de manera unánime que no es aplicable una disposición transitoria de la que carece la ley Montero. Álvaro García Ortiz había fijado unas coordenadas para pedir que los jueces limitasen las rebajas de las penas, todo ello en sintonía con la disposición transitoria de 2015 y que permitía mantener las penas si se situaban dentro de las nuevas horquillas. Puesto que hasta abril de este año no se procedió a una reforma de la ley, la postura inicial del Gobierno se reflejó en una enmienda transaccional introducida a última hora en el Código Penal para sostener que seguía siendo vigente la disposición transitoria número 5 del Código del 95. El Pleno del Supremo señala ahora que esa disposición no es aplicable, rechaza los 6 recursos presentados por la Fiscalía y confirma con ello la rebaja también de 29 recursos estudiados presentados contra las decisiones de 14 audiencias provinciales diferentes. En la práctica, ahora ya sí, prosperarán y a la luz de la doctrina del Supremo, nuevas rebajas de condenas gracias a la ley estrella de Montero. El tiempo para Sumar se acaba. Es verdad que han conseguido acuerdos con Compromís, con la Xunta aragonesista y parece que están bastante cerca de conseguirlo con Más Madrid. La diferencia es tan solo nominal, cómo se va a llamar lo que concurra a las elecciones, Sumar o Sumar Más Madrid. Hoy Yolanda Díaz estaba en Doñana de visita, no ha querido hacer declaraciones, se lo ha dejado al portavoz, al flamante portavoz de Sumar, que dice que no hay vetos para nadie, también dice que no esperarán al último momento, pero bueno, el último momento pues tendrá que ser mañana entonces. A ver si de una vez cerramos esta incógnita. No vamos a esperar al último minuto para el cierre del acuerdo, pero sí trasladar que las conversaciones avanzan a muy buen ritmo y que somos optimistas de poder empezar a dar noticias muy pronto. Imposible no es un puzzle complejo, pero estamos avanzando bien. Ahora mismo no estamos hablando de nombres, lo que sí quiero decir de manera muy clara, lo han dicho todas las organizaciones, no se está planteando ningún veto. Estamos en estos momentos finalizando el acuerdo, hablando con todo el mundo y cuando el acuerdo esté finalizado presentaremos los equipos. Y el Partido Socialista ya ha despejado quién irá detrás de Pedro Sánchez en la lista de las generales. Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, será la número 2 por Madrid y la titular de Defensa, Margarita Robles, será la número 4.
La elección de Rivera, cómplice de la campaña alemana contra la fresa de Huelva, denota la apuesta de Pedro Sánchez por el ala más radical de su partido. En Cataluña, el PSC, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, será cabeza de lista con los ministros Miquel Iceta y Raquel Sánchez como número 2 y como número 3. Además, Luis Planas repetirá por Córdoba en Andalucía, María Jesús Montero, aquí la van a ver, irá por Sevilla, Carmen Calvo irá por Granada y Fernando Grande Marlaska repetirá por la provincia de Cádiz. Ya es oficial, el PSOE empieza a despejar el puzzle y Sánchez acomoda a gran parte de sus ministros en las listas del próximo 23J. Será Teresa Rivera la número 2 de Sánchez por Madrid y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ocupará la cuarta posición, ya que son listas cremallera que alternan hombres con mujeres. En Barcelona será la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien encabece la lista del PSOE e irá acompañada por los ministros Miquel Iceta y Raquel Sánchez como número 2 y 3 respectivamente. Luis Planas será el cabeza de cartel del PSOE por Córdoba, Diana Morant por Valencia, María Jesús Montero por Sevilla, Grande Marlaska por Cádiz y Héctor Gómez por Tenerife, salvo sorpresa. Además, se espera que otros ministros cercanos a Sánchez, como Isabel Rodríguez o Félix Bolaños, estén también presentes en buenos lugares de esas listas, aunque de momento no hay nada confirmado. La que seguro que no estará en esas papeletas electorales será Nadia Calviño, que no formará parte del PSOE, pero que ratificó hace unos días su compromiso con el líder socialista. Y ojo, porque quienes no continúan en el Ejecutivo y sí estarán en las listas son Carmen Calvo y José Luis Ábalos. El exministro de Transportes será número 2 por Valencia y Carmen Calvo será la cabeza de lista por Granada. Y en Aragón parece que no todo está tan bien atado. El presidente en funciones y líder del PSOE en esta comunidad, Javier Lambán, excluye a Pilar Alegría de su propuesta para el 23J, a pesar de que Ferraz quiere que lidere la lista de Zaragoza. Unas listas, por cierto, muy disputadas tras la gran debacle electoral del PSOE el pasado 28M, ya que es previsible que se incorporen a las listas presidentes autonómicos y alcaldes que fueron desbancados de sus cargos, como Francina Armengol por Baleares o Óscar Puente por Valladolid. Y en el comité ejecutivo del PSOE de este sábado, Sánchez intentará aplacar las críticas por el desastre en las urnas, pero la presencia de algunos varones garantiza claramente el choque. Paje y Lambán han sido hasta ahora los más duros con las alianzas parlamentarias de Sánchez y también con la nacionalización de la campaña de las autonómicas y municipales. Ambos varones ya se habrían visto y exigirán rendición de cuentas a la cúpula de Ferraz este sábado. Lambán ya ha desafiado a Sánchez en las últimas horas, seguirá al frente del partido en Aragón hasta el año 2025 y ha intentado vetar a Pilar Alegría como número 1 por Zaragoza. Las listas son la clave para entender muchas cosas que suceden. Pedro Sánchez ha elegido a la que será su número 2 en su lista, en la de Madrid, y va a ser la vicepresidenta Teresa Rivera. Y ha decidido dejar para la número 4 a Margarita Robles, la ministra de Defensa. Eso significa muchas cosas. La primera, que la lista de Sánchez reconoce a Rivera su radicalismo verde, su obcecación en la Agenda 2030 y algunas decisiones erróneas en materia energética y verde que nos han llevado a un conflicto económico importante. Y eso lo pone Sánchez por delante de un valor seguro, una persona que más o menos tiene un público entre la moderación del centro-izquierda y que podía despertar más interés en el voto socialista más moderado. Les hablo de la ministra de Defensa, de Margarita Robles. Por si alguien tenía dudas, la lista de Sánchez es enormemente ideológica y radical, con la apuesta de Rivera como número 2. Es la ministra de los impuestos a las energéticas y la persona que no ha sabido poner a España en el camino de la independencia energética y de la verdadera pelea por los intereses de la industria y de los ciudadanos españoles. Rivera y Sánchez y Rivera son los padres de aquel desencuentro con Argelia y de las cesiones a Marruecos que nos han llevado a un enfrentamiento con el que fue durante 50 años proveedor excepcional del gas natural a España, Argelia. Un episodio que le ha costado a los españoles miles de millones de euros de castigo que nosotros no merecemos. La preterida Margarita Robles era el último eslabón, el último tren de Sánchez para tratar de mostrar a los electores que hay un camino de mayor moderación, de confluencia con aquel viejo PSOE y de otras maneras de hacer que puedan ser valoradas por los electores de centro-izquierda.
Sánchez ha hecho su cama y ahora tendrá que dormir en ella. Rebelión en las asociaciones de fiscales por la maniobra de Álvaro García Ortiz para nombrar a dedo a Dolores Delgado. 2 horas después del anuncio electoral, el fiscal general del Estado pidió adelantar una reunión para nombrar a Delgado como fiscal de sala de memoria democrática antes del cambio de gobierno. Los fiscales acusan a Ortiz de manipular por asegurar que una predecesora también realizó nombramientos una vez convocadas las elecciones. La exministra de Justicia, Dolores Delgado, podría liderar la Fiscalía de Memoria Democrática y de aquí surgen varios problemas. Hay 4 candidatos para el puesto, pero el actual fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, parece que durante el último tiempo ha ido preparando el camino para su conocida. Se va a celebrar de manera extraordinaria un consejo fiscal para ver quién asume el puesto. Dolores Delgado fue fiscal general del Estado, es pareja de Baltasar Garzón, actual abogado especialista en derechos humanos, por lo que podría haber un conflicto de intereses, ya que la posición está relacionada con funciones que también desempeña Garzón, y ya han ido a conferencias juntos sobre temas que podría controlar desde la nueva posición. Pero el fiscal general ve con buenos ojos que ella asuma el cargo. Varios vocales del órgano pidieron a Álvaro Ortiz que desconvocara este pleno, que surgió a raíz del adelanto de las elecciones, y fuentes del Ministerio Público advierten que si el fiscal no se abstiene en la votación, podría estar cometiendo una infracción, y así lo recoge el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Es una falta grave la inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas. Si esto ocurriese, para el infractor habría una suspensión, el traslado forzoso o la separación, una decisión de incompatibilidad que se espera que no ocurra y se actúe de forma correcta, algo que se presupone, pero hoy en día nunca se sabe. Amparo Rubiales, a sus 77 años, se ha convertido en la tuitera de gatillo más fácil en la política española. Resulta que la todavía presidenta del PSOE en Sevilla llamó judío nazi a Elías Bendodo, al coordinador general del Partido Popular. De esto hace ya 4 días y la vía fue Twitter. Después de difundirse el escándalo por diferentes medios de comunicación, Amparo Rubiales no ha dibujado siquiera una disculpa, sino que ha emitido otro tuit en su red social en el día de hoy un tanto chulesco. Dice la señora Rubiales: no tengo nada contra los judíos, todo contra los nazis. ¿Entendido? Menuda la disculpa. Y el Partido Popular, no podía ser de otra manera, ha pedido la dimisión o el cese inmediato de la presidenta del PSOE en Sevilla, de Amparo Rubiales, por este estrafalario tuit, el de judío nazi, dedicado a Elías Bendodo. Parece que el voto por correo sí va a estar garantizado el próximo 23 de julio. Correos ha llegado ya a un acuerdo con sus sindicatos y contratará 10.000 trabajadores para hacer frente a la demanda masiva que se espera para estos comicios. Además, ampliará el horario de sus oficinas en días no laborales y reforzará la sede en los lugares más turísticos. El acuerdo se ha alcanzado horas después de que un sindicato de Madrid amenazara con ir a la huelga y en medio de las críticas a la empresa pública por el robo de votos en las pasadas elecciones. Fuera de nuestras fronteras, muchos españoles denuncian estos días las dificultades que están teniendo para solicitar el voto desde el extranjero. Residentes en distintos países como Inglaterra critican la excesiva burocracia y la mala atención de los consulados españoles. Aseguran además que finalmente pedir el voto no resulta gratuito porque el ciudadano tiene que adelantar los gastos de envío y su devolución es muy engorrosa. Las relaciones entre España y Marruecos entran en una nueva fase de tensión por la convocatoria adelantada de elecciones generales en España y después de los casos que hemos conocido de compra de votos en Melilla por parte de partidos promarroquíes. A los rumores sobre el estado de salud del monarca alauí, pues hay otros que vaticinan que España se puede ir preparando por una nueva fase del chantaje migratorio que suele prodigarnos el vecino del sur. La soberanía nacional del territorio nacional de España está fuera de toda duda, incluida también Ceuta y Melilla, no solamente porque existe un compromiso del Estado, del Gobierno, sino también en nuestro ordenamiento constitucional. Esa es la premisa en la que ha insistido Sánchez, pero el adelanto electoral al 23 de julio y el no cumplimiento de los acuerdos firmados en Rabat puede hacer que vuelva, si no se ha esfumado nunca, la reivindicación de su soberanía sobre ambos territorios. En 2022, Sánchez calificaba de un hito histórico la firma de los nuevos tratados de cooperación con el
país vecino, unos que traían consigo, por ejemplo, la apertura por primera vez en la historia de ambas relaciones de una aduana comercial en la ciudad de Ceuta. Que Marruecos reconociera esta frontera suponía para España que quedaba así reconocida la delimitación entre ambos países, pero después de 15 meses del acuerdo, 3 exportaciones a España y una importación a Marruecos, a lo que se suman las críticas por parte del gobierno alauita al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Esquinas, por reconocer la soberanía española de las dos ciudades autónomas, no ha hecho más que complicar las cosas. Exteriores únicamente se ha limitado a remitir una misiva en respuesta al país norteafricano, y del mismo modo el ministro Álvarez ha respondido a la expulsión por parte de Rabat de 2 abogadas en misión internacional en el Sáhara. Dicen que España teme entrar en provocaciones, más aún en estos momentos, al otro lado del estrecho. Y en el mismo día en el que la justicia ha sentenciado la ley del solo sí es sí, conocemos más disparates del otro proyecto estrella de Irene Montero. La ley trans permite a los padres dejar un año en blanco la casilla del sexo en el registro si su bebé nace con condición intersexual. Pese a llevar muy poco tiempo en vigor, lo cierto es que la ley trans ha abierto muchos debates y polémicas, algo que todavía no cesa. El pasado 3 de junio, el BOE recogía una instrucción con los pasos a seguir que debe hacer una persona cuyo objetivo sea cambiar de sexo. En él se abordan las garantías de los derechos de las personas LGTBI, donde se integran además a los intersexuales. Y es aquí donde emana una novedad. Los padres de recién nacidos intersexuales pueden solicitar que el sexo figure en blanco durante el plazo de un año. Si al inscribir el nacimiento el parte facultativo indicara la condición intersexual, los progenitores podrán solicitar que la mención del sexo figure en blanco por el plazo máximo de un año. Transcurrido dicho plazo, será obligatoria y su inscripción habrá de ser solicitada por los progenitores. Una variación genética que, aunque no es muy común, puede ocurrir. Pero esto no es todo, porque 3 meses después, el Ministerio de Justicia ha recogido por primera vez la posibilidad de fraude de ley o abuso de derecho en los cambios de sexo. Insisten además en que será el funcionario el que deberá velar para que estas situaciones no se produzcan. Una ley que parece que ha sido bastante improvisada porque podría no tener los mismos criterios. Y es que conocemos el caso de Ana, una persona trans que vive en La Coruña, pero que luego continúa siendo Juan. Una ley más de este gobierno de coalición que, más que beneficiar, parece que hace el efecto contrario. Un informe de la Universidad San Pablo CEU revela que 180.000 vascos han huido de su tierra por el terrorismo de ETA. Estos ciudadanos, que representarían el 9% de la población vasca en 1977, no volverán mientras el nacionalismo siga gobernando y sus representantes no reparen la dignidad de las víctimas. Alrededor de unos 180.000 vascos se han marchado de su tierra, de sus raíces, entre 1977 y 2022. Los motivos, meramente políticos. El terrorismo de ETA, la persecución y asesinato de muchos vascos, ha llevado a que sus familiares huyan de esta parte del norte de España. Según un estudio del San Pablo CEU, eso supone en torno al 9% de la población vasca de 1977, aunque en realidad implica más: los hijos e incluso los nietos que habrían tenido en el País Vasco muchos de los que se fueron. ¿Y qué consecuencias trae esto? Económicas. Es la segunda región de España en renta per cápita tras la Comunidad de Madrid, pues aporta mucho menos fiscalmente a la Administración Central del Estado del valor de lo que recibe de este. Electorales. Las elecciones siempre marcadas por la falta de libertad, la persecución, las amenazas. Nunca va a haber igualdad de condiciones entre los partidos. Las alternativas no nacionalistas no han podido nunca hacer campaña con normalidad. El censo ha sido alterado para siempre por el terrorismo de ETA y la presión nacionalista. Fugas de talento. Los descendientes de las personas asesinadas no volverán al País Vasco. La fuga de todos los emprendedores, del talento, la valía, les hace perder atractivo al País Vasco como tierra de oportunidades. En el 75 el País Vasco suponía el 7,80% del PIB nacional, hoy apenas llega al 5,9%. Y la falta de interés institucional por explicar qué ha supuesto para España la existencia del terrorismo provoca que las nuevas generaciones no conozcan la historia, no han conocido el testimonio de ninguna víctima durante su etapa escolar. Una persecución ideológica que al final, en vez de conseguir mejorar, todo lo contrario, ha tirado por tierra todo lo que ha significado y lo que era el País Vasco durante muchos años antes de la llegada de ETA. Y los que huyeron nunca volverán.
Y en la página económica, España crecerá más que Estados Unidos, Alemania y Francia en los próximos, este año y el que viene, según las predicciones de la OCDE. El crecimiento que prevén para la economía española es del 2,1% para este año y del 1,9% para el año que viene. La economía española crecerá este año y el siguiente por encima de la media estimada para la eurozona. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que ha revisado al alza sus pronósticos de expansión del PIB de España para 2023 y 2024. Según las nuevas proyecciones, el Producto Interior Bruto español crecerá este año un 2,1%, significativamente por debajo del 5,5% registrado en 2022, pero 4 décimas por encima de la previsión de la OCDE para España publicada el pasado mes de marzo, mientras que de cara a 2024 la organización ha elevado en 2 décimas su pronóstico y ahora espera que la economía española crezca un 1,9%. Así, la previsión de la OCDE es la misma que la del Gobierno español, que mantuvo en el 2,1% el crecimiento para este año en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas, pero no así la de 2024, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estima un alza del Producto Interior Bruto del 2,4% por encima del 1,9% estimado por la OCDE. En cuanto a la evolución de los precios, la organización confía en que la tasa general de inflación armonizada se modere este año al 3,9%. Por otro lado, las previsiones contemplan que la tasa de paro bajará al 12,8% desde el 12,9% y se reducirá hasta el 12,4% el próximo año, lo que junto con la moderación de la inflación respaldará el consumo de los hogares. En Jersón, en Ucrania, la situación es catastrófica tras la voladura de la presa de Nová Kajovka. Las inundaciones afectan a cientos de municipios de ambos lados, del ruso y del ucraniano, y al menos 7 personas han desaparecido en las últimas horas. Los daños para los vecinos son incalculables. 20.000 se han quedado sin luz y cientos de miles no tienen acceso a agua potable. Su evacuación no ha impedido, además, el cese de los bombardeos rusos. Miles de animales han muerto y crece el miedo a una epidemia tras la inundación de varios cementerios. Hoy la ONU ha evitado atribuir la autoría a Rusia o a Ucrania, aunque ha insistido en que sin la invasión de Moscú nada de esto se hubiera producido. Entre tanto, la Unión Europea ya ha empezado a enviar ayuda humanitaria a la zona. Y el Papa Francisco ha tenido que ser operado de urgencia esta tarde por riesgo de obstrucción intestinal. La intervención, que ha requerido anestesia general, ha terminado sin complicaciones y se espera que el pontífice permanezca ingresado durante varios días. La aparición de una hernia en el intestino, posiblemente como consecuencia de otra operación de colon en el año 2021, ha complicado el ya delicado estado de salud de Bergoglio. El Papa, según ha adelantado el Vaticano, seguirá atendiendo sus asuntos desde el hospital en el que está ingresado. Tono catastrofista en torno al deshielo, posible deshielo del Ártico. Incluso le ponen fecha, un sonsonete que se viene repitiendo, ya es la tercera vez, y sin embargo hay que hacer matizaciones. No son pocas las veces que hemos escuchado predicciones sobre el cambio climático, que es el año más caliente desde que hay registros, hasta fuertes inundaciones que harían desaparecer pueblos enteros, pasando por el tan nombrado efecto invernadero. El último estudio revela que el Ártico se quedará sin hielo en 2030, 10 años antes de lo previsto. Todavía no podemos saber si esto finalmente se hará realidad, pero normalmente las predicciones meteorológicas de este tipo no lo han sido tanto. Y es que si hacemos un breve repaso, vemos como casi todas han sido fallidas. En 1967 se aseguró que la superpoblación conllevaría una hambruna terrible para 1975. En el 69 se dijo que toda esa población desaparecería en 1989 por una nube de vapor azul. A principios de los años 70, varios estudios confirmaron que América iba a sufrir racionamiento de agua en 1974 y de alimentos en 1980. Años después, en el 88, los científicos dijeron que las Islas Maldivas iban a desaparecer bajo el agua. En el año 2000 se esperaba además que la subida del nivel del mar destruiría la mayoría de los países, y en ese año también se confirmó que los más pequeños no sabrían qué es la nieve. Pero sin duda las predicciones más catastróficas siempre han señalado al hielo del Ártico. En 2008 se aseguró que desaparecería en 10 años, en 2009 recortaron al año 2014 y en 2013 aumentaron esas predicciones al año 2015. Ahora apuntan ya al 2030.
unas predicciones bastante fallidas sobre el tan temido cambio climático que hace que muchas personas se preocupen por algo que de momento no pasa. Ya hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos ustedes, especialmente a los que decidan compartirla con nuestras señales. Eso es, y mañana volvemos con toda la información. Que descansen.